¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Radio Agricultura 92.1, todos los días domingo, 9 de la mañana, con estreno el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, una semana más, para hablar de pensiones, para hablar de seguridad social, como siempre, con grandes invitados y con el dueño de la pizarra, el señor Pedro Pizarro, que mantiene la cábala de venir sin corbata para que la U llegue a la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo está, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos que nos están acompañando hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, por todos los mensajes que hemos recibido durante la semana. Efectivamente, la cábala la vamos a mantener. Ya nos salvamos del descenso y vamos a mantener la cábala. En una de esas sigue funcionando y tenemos esas alegrías que tenemos postergadas al pueblo azul hace tanto tiempo. Sí, después le voy a pedir que me entreguen la programación de deportes que en Agricultura hoy día, por favor, para tenerlo bien claro. Sí. Hemos tenido noticias en materia previsional esta semana. Parece que el cuento del lobo sigue, porque... O sea, la noticia es que no hay noticias. La reforma previsional que se iba a presentar en agosto ya no fue en agosto, que iba a ser en octubre, y ahora nos dicen que en las primeras semanas de noviembre. Yo no sé por qué siguen poniéndose plazos que no van a poder cumplir y después lo siguen postergando. Mejor digan que lo van a presentar lo antes que puedan. Es que sería un poco más realista, pero hemos tenido noticias de que se sigue postergando el cuento del lobo. Bueno, vamos a hablar de pensiones precisamente. La semana pasada estuvimos hablando con José Lavé largamente respecto de cuál es la percepción de la gente respecto del sistema de pensiones, qué están esperando respecto de la reforma, que es una cosa muy importante. Y durante las últimas semanas, en este afán de intentar comprender qué es lo que pretende proponerle el gobierno al Congreso, han salido algunos países, salió Suecia, salió Uruguay, salieron algunos sistemas ahí que están dando vueltas, y con Pedro quisimos un poco ahondar respecto de eso, hacia dónde eventualmente podría ir la reforma del gobierno. Así es, hemos escuchado algunos sistemas en los cuales se quieren imitar o copiar o sacar algunas ideas para Chile, y para eso tenemos una invitada de lujo hoy día, Eugenio, una invitada que claramente nos va a poder explicar en detalle en qué consisten esos sistemas y nos va a poder contar si son buenos para Chile, son malos para Chile, en qué se diferencian y nosotros poder sacar conclusiones. Así que nos acompaña hoy día doña Elisa Cabezón. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. Elisa es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es directora ejecutiva de Perspectivas, que ahí nos vas a contar qué es lo que es Perspectivas. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo te va? Hola, Pedro. Hola, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá hablando de pensiones, un tema que he estudiado harto. He analizado varios países y varios sistemas distintos para comparar respecto a Chile. Sí, es como usual que uno como que vaya buscando soluciones o respuestas en sistemas de otros lados, porque el problema que tenemos en Chile en pensiones es algo que se repite en todo el mundo. O sea, no hay ni un país hasta ahora que haya logrado encontrar el sistema ideal. Ojalá lo hubiese, porque habríamos copiado todo el resto. Y esto de estar buscando soluciones en otros lados es más bien común. ¿Qué te parece que se esté viendo el modelo sueco, el modelo uruguayo? Después vamos a entrar en detalle de cada uno, pero como idea general, ¿es como buena idea ir a buscar ideas para allá o no? Mira, yo creo que cada país tiene sus diferentes características, una historia distinta y desafíos muy distintos, y fortalezas y debilidades respecto a otros países. Entonces, cada país viene con su historia y viene con su modelo, con una historia detrás. Entonces, cuando uno mira a otros países, uno siempre tiene que fijarse también cuál es su estructura, cuáles son sus fortalezas, cómo es su mercado laboral, cómo es su gasto del Estado, y ver si esas características son compatibles con las que tenemos en Chile, cuando uno compara hacia afuera. Entonces siempre hay que mirar, cuando uno ve otros modelos, comparar esas características respecto a nuestro país. Perfecto. Sí, y ahí, cuando hablas de mercado laboral, entremos un poco en detalle. Perspectiva, ¿qué es lo que es? O sea, ¿estudian todo ese tipo de factores que tú me estabas señalando recién? Sí, Perspectiva es un observatorio que su finalidad es educar a la población y explicar en fácil pensiones, los distintos sistemas de pensiones en el mundo, y también mercado laboral, hacer análisis del mercado laboral chileno y también compararnos con los otros países. No es fácil eso de explicar en simple. También lo intentamos hacer acá hace ya varios meses, pero no siempre se logra. ¿Cuánto tiempo que está funcionando Perspectiva? Yo llegué en abril de este año. Perspectiva lleva más de un año, partí en abril de 2022. Buen detalle. Mira, Elisa comentaba algo que también habíamos anticipado en las últimas conversaciones que hemos tenido en el programa
Cuando hablamos de, no sé si el ejercicio comparativo es correcta la acepción, pero de alguna manera hemos ido buscando qué cositas que eventualmente podríamos traer acá para que el sistema mejore. Y hablábamos hace un tiempo, me acuerdo que cuando vino Hugo Cifuentes hablábamos también de los mejores sistemas de pensiones del mundo, que uno apunta a Australia, apunta a Nueva Zelanda, apunta a Dinamarca, pero claro, son características, son naciones que tienen características distintas, como decías tú, que tienen una esencia social muy diferente quizá a la nuestra. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué escogiste los países que escogiste? Porque uno puede entender el caso uruguayo, por ejemplo, uno puede entenderlo porque es una realidad relativamente similar, venimos más o menos de la misma matriz española, una migración similar, tenemos características sociales parecidas, pero en el caso de Suecia me llamó la atención. ¿Por qué se toma Suecia? ¿Por qué crees tú que aparece como un sistema eventualmente importable? Sí, mira, Suecia no es que yo diga que sea un sistema bueno para imitar. Nosotros en perspectiva analizamos Suecia porque diferentes actores del gobierno, que están en los cargos de confianza del gobierno, durante la campaña del presidente Gabriel Boric y también durante este año, lo han nombrado Suecia como un modelo a seguir. Y han salido mucho el concepto de las cuentas nacionales en este debate. Entonces, a mí me gustaría explicar qué es esto. A ver, ¿la cuenta nacional tiene un origen sueco? Creo que sí, Suecia fue uno de los primeros. Suecia y un par de países más en Europa del Este fueron los primeros en instalarla. En aplicar esta idea. Sí, y expliquémosla bien, porque yo debo ser honesto, las primeras veces que escuché esto yo creí que se decía cuentas nacionales, pero después entendí que se decía cuentas nocionales. Entonces, expliquémosle a las personas que nos pueden estar escuchando, viendo hasta ahora, ¿qué es esto de las cuentas nacionales que les puede sonar súper raro en la casa? Sí, yo creo que primero, mira, un poco para aterrizar un poco, explicar bien lo que son las cuentas nacionales. En el mundo, en general, existen dos tipos de pensiones, dos tipos de modelos, dos tipos de sistemas. El primero, y es el más normal en el mundo, que el que se instaló hace muchos años, el primero en instalarse, son los sistemas de reparto con beneficio definido. ¿Qué es reparto? Reparto es que los actuales trabajadores cotizan, ¿cierto?, un porcentaje de su sueldo, y ese porcentaje de su sueldo va directamente a pagar las actuales pensiones, los actuales jubilados. Entonces, es un traspaso de los trabajadores a los jubilados, ese reparto. Y son con beneficio definido generalmente. Significa que sean con beneficio definido, que la pensión de los actuales jubilados es una promesa de pensión por parte del Estado. El Estado te dice, si tú cotizas, no sé, 20 o 30 años, yo te prometo que cuando te jubiles te voy a dar esta cantidad de pensión en base a tu último sueldo. O sea, el 70% del sueldo, por ejemplo. Exacto, ese es el sueldo. Entonces, estos sistemas de reparto de beneficio definido son una promesa que el Estado le promete a los trabajadores. Tú cotizas, y si cotizáis una cierta cantidad de años, yo te prometo un monto de pensión fijo en base a una fórmula, en base a tu número de años cotizados y en base a tu último sueldo. Eso es lo reparto de beneficio definido. ¿Qué ha pasado con estos sistemas en el mundo? Van a retirar en el mundo. ¿Por qué? Por algo que siempre se repite. Los países están envejeciendo. Cada vez hay más adultos mayores por cantidad de trabajadores. Entonces, pagar estas cotizaciones, estas pensiones, es muy caro para el Estado y también para los actuales trabajadores. O sea, esto tiene que ver básicamente con la pirámide demográfica que ha venido cambiando en los últimos años. O sea, uno podría entender ese sistema quizás hace 40, 50, 60 años. O en algunos países, o sea, entiendo que India aún conserva una pirámide con una base ancha hacia abajo, pero la gran mayoría de los países lo que está ahí ocurriendo es que la pirámide se te empieza como a angostar hacia abajo y eso hace de que sea poco sostenible en el tiempo. Claro. Cada vez, por personas en edad de trabajar, que están en edad activa, hay más adultos mayores. Entonces, su cotización tiene que destinarse a pagar más cantidad de pensiones. Y eso va aumentando a medida que van avanzando los años. Entonces, esta carga a los jóvenes, a las nuevas generaciones, cada vez es mayor. Y cada vez también es más caro para el Estado, porque el Estado también tiene que subsidiar. No, las cotizaciones, el déficit fiscal. Viene el déficit fiscal, porque no alcanza con las contribuciones de los trabajadores, entonces el Estado tiene que poner su plata, que es plata con los impuestos de todos los ciudadanos, y cada vez tiene que poner más. Entonces, ¿qué está pasando con este sistema de reparto de beneficio definido? Van en retirada y están transitando a segundo sistema como más típico que hay en el mundo, que es el sistema que hay en Chile, que es este sistema de contribución definida. No beneficio definido, contribución definida. ¿Qué significa? Significa que los trabajadores cotizan y su contribución va a sus cuentas personales, sus cuentas individuales. Y estas cuentas individuales se invierten en el mercado, van creciendo, ¿cierto? Y tu pensión está determinada en base a lo que tú lograste ahorrar durante tu vida laboral.
Entonces, tu plata va a tu propia cuenta y cuando tú te jubilas, lo que tú ahorraste con tu cuenta, con eso pagas tu pensión. Ya no hay un reparto en que tu plata se transfiere a los jubilados, sino que va a tu cuenta personal y con eso logras arreglar este problema de la insostenibilidad fiscal por el envejecimiento de la población. Sí, solamente por beneficio histórico. La idea de la capitalización individual es chilena. Partió en Chile, sí. Partió en Chile, que sí. es la de José Piñera. Sí, partió en Chile y ahí otros países empezaron a tomar la idea. A imitarlo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo entonces en Suecia? ¿Están pasando de un sistema al otro? Sí, Suecia lo que ocurrió fue que Suecia estaba con este sistema de reparto de beneficio definido, igual que la mayoría de los países de Europa y que los países de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Suecia se dieron cuenta, oye, la población está envejeciendo. Estas pensiones de beneficio definido es muy caro pagarla, cada vez es más caro. Y la única manera de hacerlo financiar en el tiempo es exigirle a los nuevos trabajadores que coticen más, que entreguen que en vez de pagar el 18% de su pensión, vayan pagando el 20%, el 25%, y cada vez exigirle que traspasen más de su sueldo, de su trabajo, a los nuevos jubilados. Eso no es sostenible por un tema de justicia y también por un tema de política. Tú no puedes pedirle a tus trabajadores para darle más carga. Entonces, Suecia, ¿qué hizo? Un pozo sin fondo, porque lo que están poniendo el 25 también van a jubilar con un beneficio definido. Claro. Entonces dijeron, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio ya, porque mientras más postergáis el cambio va a ser mucho más costoso. Entonces, en 1994, Suecia hace una reforma. ¿Y qué hace? ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a instalar cuentas individuales. Vamos a instalar 2 tipos de cuentas individuales. El primer tipo de cuentas individuales es el mismo que tenemos en Chile, estas cuentas de capitalización individual. Un porcentaje del sueldo de los trabajadores se destina a sus propias cuentas, esta plata se invierte en el mercado financiero y cuando se jubilan le entregamos lo que lograron ahorrar. ¿Y las invierte entidades privadas, públicas? La invierten en... acá es igual a Chile, muy parecido a Chile. Están unas administradoras privadas, que son como las AFP, y también hay una AFP estatal. ¿Y quién elige a dónde se cotiza? El afiliado. Perfecto. Ya, o sea, ahí tenemos algo que sí se podría, en el fondo, ocupar acá. O sea, Claro. Manteniendo esa libertad de elección. Instalarle una AFP estatal, y ahí te parecía Suecia. Por ejemplo. Y eso Ya. perfecto. Claro. Con eso aumentáis la competencia, le decís más competencia a la AFP privada, y yo creo que con eso puede ganar más el consumidor del afiliado, si se hace bien. Perfecto. Eso está perfecto. Ya, nosotros teníamos que en Suecia, claro, una parte de la cotización va a estas administradoras públicas o privadas que elige el trabajador, y lo otro, ¿a dónde va? Y la otra parte dijeron, esa es una cuenta, y la segunda cuenta individual son estas cuentas nocionales. Y esta es la novedad, y esto es lo que varios actores del gobierno durante la campaña del presidente Boric y también durante este año lo han nombrado como un posible instrumento de instalar en la reforma. Perdón, de hecho, incluso en el detalle, cuando se discutía la reforma previsional del presidente Piñera en el Senado, se habló mucho de las cuentas nacionales. Nos tocó esa tramitación, pues así que hay varias veces nos hablaron de las cuentas nacionales. De las cuentas nacionales, sí. Ya, ¿y qué consiste? ¿Esa plata a dónde va? Este es el problema de las cuentas nacionales. Miren, cuando un país quiere transitar de estos sistemas de reparto de beneficio definido a un sistema de cuenta individual, en que cada trabajador su cotización va a su propia cuenta, es muy caro para el Estado transitar a eso. ¿Por qué? Porque el Estado necesita seguir pagando las actuales pensiones. O sea, los jubilados que de ese momento, de 1994, que tenían 60, 65 años, ellos dijeron, oye, Estado, yo ya te trabajé, te cumplí, trabajé 30 años, quiero mi pensión que tú me prometiste. Y el Estado tiene que seguir pagando esa promesa de pensión. ¿Y cómo lo va a hacer si ahora los trabajadores, su cotización va a sus propias cuentas, en vez de irse al Estado de pagar las pensiones? Es muy caro. El Estado tendría que usar mucha plata fiscal para poder seguir pagando las actuales promesas. Entonces, ¿qué hace Suecia? Tengo una idea. Vamos a instalar estas cuentas nocionales. ¿Qué son las cuentas nocionales? Son cuentas individuales ficticias. Entonces, a los trabajadores le decimos, una parte de su sueldo va a esta cuenta nocional, pero con tu plata solo la vamos a agarrar y vamos a pagar las actuales pensiones. O sea, es un reparto. Ya. Es ficticia, no está en la cuenta del trabajador. Pero ¿qué te digo al trabajador que está trabajando ahora? Lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a registrar todas las veces que tú cotizaste en una cuenta ficticia. La vamos a registrar y le vamos a poner una rentabilidad ficticia equivalente al aumento de la masa salarial del país, cómo va creciendo la masa salarial del país. ¿Perfecto? Y una vez que tú te jubilas,
en base a lo que tú registraste en esa cuenta ficticia, nosotros te vamos a calcular una pensión en base a lo que tú cotizaste ahí. Ya, y esa rentabilidad, o sea, es una rentabilidad que se establece en forma nominal, porque no es que se invierta y se obtiene, sino que el Estado te da una rentabilidad sobre esa plata. O sea, es como un vale de vista, un vale por, ¿no? Claro, Cheque a fecha. es ficticia, sí, es una promesa. Ya, pero La deducción. en Chile tuvimos algo parecido hace como 40 años atrás. O sea, se parece mucho a los bonos de reconocimiento. De cuando en Chile pasamos de los sistemas de caja antiguos al sistema de capitalización individual, que se parece mucho al esquema de bonos de reconocimiento, que el Estado no tiene toda la plata para financiarlo de inmediato, entonces lo va desembolsando de a poco a medida que las personas van llegando a una edad de jubilación y requieren de esta cuenta nacional. Es como una idea semejante, ¿no? Claro, lo que pasa es que claro, es bien parecido. De hecho, la cuenta nacional, entonces, ¿para qué se instalan en Suecia? Se instalan para transitar desde el sistema de reparto con beneficio definido a este sistema de cuentas individuales, en que el Estado sigue necesitando tener plata para financiar las actuales pensiones. Entonces, por eso crea estas cuentas nacionales ficticias, en que al final es un sistema de reparto. Y con eso logran usar la plata de los actuales trabajadores para seguir trabajando en las actuales pensiones. Ahora, Alicia, perdón, tú me estás hablando de un proceso de transición. Explícame bien, la reforma que establece Suecia busca transitar hacia un sistema que haga cada vez más importante la cotización del trabajador en su cuenta individual. Es decir, yo entiendo que la cotización que creo que la cotización en Suecia es del 18%. Sí. Creo que hay un porcentaje muy menor que va a las cuentas individuales y un porcentaje muy mayoritario que va hacia las cuentas nacionales, precisamente por el fenómeno que tú describes, es decir, hay que seguir pagando las pensiones. Pero la idea que tiene el Estado sueco es ir transitando un sistema donde la situación se dé vuelta, por ejemplo. Eso no han sido explícitamente en decir eso. Pero como tú decís bien, es que Suecia es la tasa de cotización un 18,5%. Un 2,5% va a la cuenta de capitalización individual, en que se invierte en el mercado financiero. Que en Chile es el 10%. Que en Chile en 10. En Chile es claro, el 10. Chile es 10. Y el restante, que sería el 16%, van a estas cuentas nacionales, que son de reparto, para financiar las actuales pensiones. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú te metas a los reportes hay un reporte que se llama el Orange, un reporte que usa Suecia, con sistema de pensiones, Sí. y están las rentabilidades de los afiliados en su cuenta de capitalización individual y en su cuenta de En la cuenta nacionales. nacional. La capitalización individual, los recursos se van multiplicando según la inversión en el mercado financiero. La cuenta nacional es una cuenta ficticia, ¿cierto? Que le colocan una en base, lo que ellos usan en Suecia es en base al crecimiento del salario promedio del país. A medida que esa tasa de crecimiento sea promedio, le aplican esa rentabilidad ficticia a estas cuentas nacionales. Si tú te metes a estas cuentas, tú ves que los afiliados en Suecia, su rentabilidad en el mercado financiero es mucho mayor que la rentabilidad que logran con estas cuentas nacionales. ¿Y por qué? Tiene mucha lógica. Dado que las cuentas nacionales son de reparto, ¿cierto? Ellos tienen que ser muy conservadores con la rentabilidad que ponen, porque si no la promesa de pensión en el futuro se les puede estallar. Entonces, para ser conservadores, tienen que poner una rentabilidad conservadora, que es el crecimiento de los salarios, para mantener sostenible el sistema y lograr que estas cuentas nacionales sigan financiando el reparto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Suecia, al afiliado le iría mucho mejor si toda su tasa de cotización va al mercado financiero, en vez de que se vaya un gran porcentaje a la cuenta nacional y un poquitito va al calcio individual. O sea, al afiliado sueco le conviene que si va a partir del año 0, ojalá todo se vaya a capitalización individual y no cuentas nacionales. Pero dado que Suecia viene con esta historia, ¿cierto? Y que tiene que seguir pagándole el reparto, a la sociedad no le queda otra que hacer esta distribución. Lo que es muy distinto respecto a Chile. Por eso yo digo, siempre hay que mirar la historia de cada país, la estructura de cada país cuando uno va a comparar. Chile ya hizo esa costosa transición. Chile también tiene un sistema de reparto, ¿cierto? Las cajas del pasado. Exacto. Y Chile, cuando se instaló este modelo de 1981 de capitalización individual, Chile tenía que seguir pagando las actuales pensiones. Y eso fue caro para Chile, el Estado de Chile. Chile ya lo pagó. Chile entre 1981 y 1990, el Estado chileno al año pagaba entre 3 o 4 puntos del PIB a los antiguos beneficiarios del reparto para transitar a estas cuentas de capitalización individual. O sea, Chile ya pagó ese alto costo de transición, lo que Suecia no ha podido pagar. Mira, qué increíble. Mira, el tema está muy apasionante, muy entretenido. Vamos a volver después de la pausa comercial a seguir conversando y a profundizando sobre estas
estos dos paradigmas, ¿no? Suecia, Uruguay, que ha puesto el propio gobierno de cara al proceso de reforma previsional. Lo estamos haciendo aquí en Simple, en Agricultura 92.1, estreno día lunes, 21 horas a través de Agricultura TV. Antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, estamos con Elisa Cabezón, directora ejecutiva del Observatorio Perspectivas, analizando el sistema uruguayo, analizando el sistema sueco. Pausa y seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, en Agricultura 92.1, como todos los días domingo a las 9 de la mañana, estreno mañana, día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos junto a Elisa Cabezón, ella es la directora ejecutiva del Observatorio Perspectivas. Hemos estado analizando el sistema sueco, el tema de las cuentas nacionales, esta transición que está haciendo Suecia seguramente para hacer un sistema un poquitito más equilibrado. Y fíjate que cuando yo escuchaba a Elisa y me hablaba de los porcentajes, de un porcentaje que se va a la cuenta individual y otro que se va a reparto, me acordé del 6% que está en la reforma y que frenó el avance de esta en el Senado, Pedro. Sí, pues esa fue la gran piedra tope que ha tenido tanto la reforma de la presidenta Bachelet como la reforma del presidente Piñera, que no han logrado hacer la reforma que se requiere en lo contributivo. Yo rescato algunos puntos del proceso sueco. O sea, a mí del proceso sueco me gustó este tema de que la cotización que va a las cuentas individuales haya administradores tanto privados como uno estatal y que la persona elija. Creo que eso es súper rescatable del modelo sueco. Lo otro, este tema de transición, no, creo que concuerdo contigo ahí, no se parece a la realidad chilena. O sea, en Suecia están pasando de un sistema de reparto a uno de cuentas individuales, que es el proceso que nosotros ya hicimos hace mucho tiempo atrás. Entonces no se entiende mucho la necesidad de ir a este esquema de cuentas nacionales, que estábamos viendo que la persona que tiene su plata en la cuenta nacional al final pierde plata, porque la rentabilidad que te dan en esos casos es menos que la rentabilidad que a largo plazo se obtiene con una inversión real hecha de eso. Entonces, no hay para qué estar perdiendo plata hoy con este tema de las cuentas nacionales, pero yo sí me quedo con el tema de la administración por entes públicos o privados. Creo que eso es observable. Mira, es una buena pregunta porque Pedro lo afirma. Yo quiero preguntártelo también desde la perspectiva del análisis que ustedes están haciendo. Una transición desde el sistema que tiene Suecia, del sistema de cuentas nacionales o de reparto, a un sistema que incorpore capitalización individual, que como decías tú ya lo hizo Chile, es caro. Sí. La propuesta de eventualmente hacerlo al revés, es decir, tenemos un sistema de capitalización individual mayoritario en Chile, donde ya se estableció el piso de la PGU, pero si tomáramos una parte, que es el debate que se está haciendo respecto de este 6% de incremento que tendría que pagar el empleador, ¿esa sería eventualmente una transición cara? O sea, no sé si sería cara, pero ahí el que pierde es el afiliado. Por lo que decías tú recién. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hicimos esa simulación. ¿Qué pasa si en 1981 se hubieran instalado estas dos cuentas? Una cuenta individual en que el 10,5% de tu sueldo se va, o el 10% de tu sueldo se va a capitalización individual y un 6% extra se va a estas cuentas nacionales de Suecia, ¿cierto? Y la cuenta individual, de capitalización individual, se transa en el mercado, va creciendo con las rentabilidades históricas que han obtenido la AFP. Y tu 6% que se va a una cuenta nacional crece, que es ficticia, de manera ficticia, crece en base al crecimiento del sueldo del país. ¿Cómo le habría ido al país, al afiliado? Si el afiliado, por ejemplo, pongamos que un afiliado que empezó a cotizar en 1988, por ahí, por un sueldo fijo de 500.000 pesos reales de moneda de ahora, de moneda reales. Si ese afiliado hubiera puesto su 16%, el 6%, en las cuentas de capitalización individual, se hubiera jubilado en 2019 con una pensión de
540 lucas, 540.000. Súper buena pensión. Si ese afiliado, en vez de haber puesto todo en capitalización individual, cuando partió el sistema hubiera puesto un 10% en capitalización individual y el 6% extra en cuentas nacionales, se hubiera jubilado con una pensión de 460.000, por ahí. O sea, como 80 lucas menos, más o menos. Como 80, 90 lucas menos. Eso al año es un millón. ¿Un millón de pesos? Un millón de pesos al año. Entonces, este afiliado, si hubiera hecho lo de Suecia, de poner estas cuentas nacionales con el 6% extra, ese afiliado que cotizó sistemáticamente durante 30, 32 años por un sueldo de 500 lucas, pierde una diferencia de 1 millón de pesos anual en pensión. Por traspasar un 6% que se vaya a estas cuentas nacionales, que al final es un sistema de reparto que es para pagar la actual jubilado. Entonces yo creo que sería el afiliado que cotiza de manera sistemáticamente pierde con esto. Bueno, eso también tiene una relación directa con las encuestas, lo que veíamos la semana pasada, sí, que claro, mayoritariamente la gente espera que el total del 6% extra que va a ingresar teóricamente en la reforma vaya directamente a las cuentas individuales. Y aparte que esas cuentas nacionales tienen una rentabilidad dada por ley. Yo ya estoy viendo las siguientes campañas presidenciales, la competencia de quién ofrece una rentabilidad más alta para la cuenta. Porque en el fondo basta con decir, yo te ofrezco un 7, un 8, pero es rentabilidad que sale de la ley de presupuesto, porque no está invertido. Sí, eso fue que, bueno, alguien que colaboró en la campaña del presidente hablaba de las rentabilidades garantizadas, decía. Eso no existe. Claro. Renta garantizada no existe. Esa persona se refería a estas cuentas nacionales, esta rentabilidad las estafas piramidales, existen esas rentabilidades garantizadas. Entonces se refería a las cuentas nacionales esa persona. Claro, perfecto. Que son ficticias y son del Estado. Se llegó a poner nervioso. Llegué a poner nervioso, se me cayó todo, así que no se preocupe. Usted que me está viendo en televisión, está viendo el ridículo que estoy haciendo, sí, pero en la radio no se nota, que eso es lo bueno. Mientras tanto, Elisa, antes de pasar a Uruguay, si tú tuvieses que, para las personas que pueden estar sintonizando hasta ahora, explicar en 1 minuto qué es una cuenta nacional, explicado lo más en simple posible, y de ahí nos vamos a hablar de Uruguay. Si cuentas nacionales son cuentas ficticias que tiene cada afiliado, que son manejadas por un ente estatal, en que el Estado te registra todas las cotizaciones, todas las contribuciones que tú has hecho en tu vida, la anota, la registra en estas cuentas. Y el Estado le coloca una simulación, esa es la palabra, una simulación de rentabilidad, una rentabilidad ficticia que es equivalente al crecimiento del sueldo del país. Que ven conservadora, cómo va creciendo durante tu vida laboral esta cuenta ficticia. Y tu plata, en vez de irse al mercado financiero, se va a pagar las actuales pensiones de reparto. Entonces, en verdad, tu plata se anota en estas cuentas ficticias, pero en verdad se usa para pagar actuales pensiones. O sea, como un préstamo a largo plazo. Es un préstamo, claro, es como un préstamo, claro. Es un préstamo al Estado. Y el Estado te garantiza que cuando tú te jubilas, cuando tú llegues a los 75 años, en base a lo que tú registraste en estas cuentas ficticias, el Estado te va a dar una pensión. Claro. En base a lo que tú registraste, mira, si tú registraste no sé cuántas cotizaciones por esta cantidad de sueldos, y dado que el mercado laboral creció esto durante este tiempo, te voy a dar esta cantidad de pensión. Eso es. Perfecto. Al final es un préstamo al Estado que hace el... Si te complico, me dice y saco la pregunta. ¿A qué edad se jubilan en Suecia? Mucho más joven que en Chile. Creo que en los 60 años. Y está tratando de postergarlo. ¿Hombre o mujer? Hombre y mujer, sí. Mira, sí. Interesante. Porque me imagino que la expectativa de vida en Suecia debe ser como más mayores, sí. En la gran pelea postergarla. Siempre es muy difícil postergar la edad de jubilación, claro. estos cambios. Acerquémonos un poco más a Chile. Bueno, podemos hablar mucho más de Suecia, pero ya creo que quedamos con una visión general súper importante de cómo es el modelo sueco y qué podríamos sacar de allá. Otro modelo que han mencionado las autoridades es Uruguay, país que le gusta mucho, Eugenio. Lo conozco bien, conozco el BPS, conozco bien cómo funciona el sistema, pero es un sistema muy enredado, porque tiene cajas por una parte, tiene al Banco de Previsión Social que paga... Ya, pero no se adelante, yo que Elisa lo puede explicar mucho mejor que tú. Que lo explique ella mejor, sí. No, mira, sí, el modelo sueco es muy complicado. No es como en Chile, en que todos pagamos la misma tasa de cotización, que un 10%, y todo va al mismo pilar contributivo, ¿cierto? Que es la capitalización individual, y que el afiliado hoy puede elegir a cuál AFP privada te la administra. Eso es Chile. En Uruguay, tu sistema de pensión depende de en qué rubro trabajas. Si tú trabajas de profesor, tienes un sistema distinto a si tú trabajas en el mundo financiero, si tú eres agricultor. Cada profesión tiene su propio sistema. Como las antiguas cajas. Como las antiguas cajas. Y hay un sistema central, que ahí está el 89% de los trabajadores, y que es mixto.
Es un sistema que tiene un componente de reparto y un componente de capitalización individual. Okay. En ese sistema, la tasa de cotización no es fija, no es un 10% como en Chile para todo. Tu tasa de cotización depende mucho de cuál es tu sueldo, también en qué rubro trabajas, y también por una elección del trabajador. El trabajador puede elegir como cotizo esto y con eso pago menos impuestos, no sé, es complicado. No es una tasa de cotización igual para todo. Pero en general, en la mayoría de los casos, la tasa de cotización es un 22,5%. Harto mayor que la nuestra. Mucho más que en Chile, más del doble. Supongamos que no es eso lo que quieren copiar las autoridades para Chile hoy en día. Es el doble de Chile. Ya. Y este 22,5, acá tengo anotados los números, voy a revisar. Un 17,25, o sea, la gran mayoría, va a reparto. Y solo un 5,25 va a esta capitalización individual. ¿Pero Uruguay también va transitando desde reparto a cuentas individuales o en qué tránsito van ellos? No, están con estos sistemas. No es que estén transitando, están con ese sistema. Ya. Ahora, cuando uno se compara con Uruguay respecto a Chile, siempre, repito, hay que ver cuáles son nuestras diferencias, nuestras debilidades y fortalezas. Y ver qué es lo que vamos a imitar. Lo peor que uno puede hacer es imitar lo que debilita nuestra fortaleza y lo que agudiza nuestra debilidad. Eso es lo peor que uno podría hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fortaleza que tiene Uruguay respecto a Chile? Creo que eso hay que partir primero con eso. Uruguay tiene un mercado laboral formal mucho más fuerte que Chile. La gente que cotiza es mayor que en Chile, el porcentaje. Es mucho más interesante alto. eso, yo habría pensado lo contrario, fíjate. Esos son según lo... Bueno, acá yo tengo un problema con datos porque tengo dos fuentes. Tengo una fuente es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y otra fuente es el mismo Uruguay, que Uruguay tiene su banco central, en que hace su reportaje entre eso está el mercado laboral. Según el Banco Central de Uruguay, la gente mayor en edad de trabajar, que institucionalmente es 15 años, así se considera en la encuesta. Si tú tienes 15 años más, tú en la encuesta te consideras en población para trabajar, en edad de trabajar. La gente en mayor edad de trabajar en Uruguay, un 50%, 52% trabaja formalmente, según el Banco Central de Uruguay. En Chile ese porcentaje es un 37. Perfecto. 37 a un 50 es mucha diferencia. Ya, pero tú consideras a toda la población, más allá de que si está trabajando o no, si está buscando un empleo o no, es decir, tú tienes 1 millón de personas en esa edad y eso marca la mitad, o sea, es un número súper alto, porque si tú ves, habitualmente tú tienes una cantidad de personas que no está buscando trabajo por distintas razones, que eso, no son fuerza de trabajo en su momento, pero de todos, más de la mitad en Uruguay está formalizado y en Chile es un poco más del 30%. Claro, entonces, y de hecho, a mí me gusta, quiero un poco, desviarme un poco, pero es que este punto lo encuentro muy importante. En estos debates de estallido social el debate que hay sobre seguridad social, siempre está el argumento de que hoy tenemos que ser como Europa. Tenemos que tener las pensiones de Europa, la salud de Europa, la seguridad social de Europa. Nos falta ser más como Europa. Ok, seamos como Europa, pero ¿cómo se financia la seguridad social? ¿Cómo se financian las pensiones? A través del empleo formal. La gente paga impuestos y cotiza. Contribuye a estos sistemas de seguridad social a través del empleo formal. Entonces, hablemos de brecha de seguridad social con Europa, pero también hablemos de la brecha que tenemos en empleo formal. En Europa, en los países de la OCDE, es un 51% de la población en edad de trabajar cotiza. En Chile un 37%. Es una diferencia entre 13 y 14 puntos de diferencia. Sí. Es N diferencia. Entonces, si tú quieres ser como Europa, ok, imitamos a Europa, pero cerremos esta brecha, si no, no se puede financiar. Y tienes otras brechas más. Una brecha tienes a nivel del monto de cotizado, que Chile es un 10, va a subir a un 16 muy probablemente, pero como que el promedio de la OCDE está como en un 18 y vemos que en Uruguay está en un 22. Y otra brecha que políticamente también es incómoda es la cantidad de personas que pagan impuestos a la renta. Que si tú ves en Europa la gran mayoría de las personas pagan un impuesto a la renta. Hoy en Chile, viendo los montos exentos, son poquitas las personas que pagan este impuesto a la renta, que también tiene un costo político alto ir hacia allá. Pero de algún lado hay que financiar todas estas prestaciones. Sí, pues, entonces ese es el gran desafío. Pero bueno, entonces Europa, ¿qué es lo que ocurre? O sea, con Uruguay, viendo Uruguay, el mercado laboral formal es más fuerte que el de Chile, ¿cierto? Entonces Chile debería fortalecer su mercado laboral formal. Y acá en la reforma se habla de aumentar la tasa de cotización en Chile, subir de un 10 a un 16% de manera progresiva. Hay que tener mucho ojo porque cuando tú aumentas esa tasa, tú desincentivas o encareces el empleo formal, claro. ¿Cierto? Es más caro porque un porcentaje de tu sueldo, en vez de irte líquidamente para ti,
se va a ahorros o a cotización. Entonces la gente gana menos líquidamente en el día a día. Entonces hay que hacerlo muy de a poco para que no desincentivar eso. Y además, este 6% extra, el Banco Central hizo un estudio en 2017 y ellos estimaron que si esta condición extra, mientras más va a ahorro individual, se daña menos el empleo que si se va a reparto. Interesante el año. 2017, ¿quién era el presidente del Banco Central? Mario Marcel. Me suena. Lo escuchamos en alguna parte, ¿no? Ahora, yo no sé si él participó en el estudio, pero sí se publicó en ese año. No, y lo bueno es que Mario Marcel es de las personas de gobierno que mantiene lo que piensa antes y después de haber ingresado al gobierno. O sea, uno debiese pensar que a nivel de reforma va a tener una visión parecida a la que tenía cuando era presidente del Banco Central. Sí. Ahora sí, lo que te iba a preguntar es, Elisa, estamos hablando con Elisa Cabezón, ella es la directora ejecutiva del Observatorio de Perspectivas, analizando los sistemas de pensiones que se han puesto como paradigmas para la reforma que se quiere hacer acá. El resultado final es el que importa, en cierta medida. En Uruguay, una persona que cotiza, como en Chile, recibe una pensión, una buena pensión a partir de lo que describías tú respecto de la forma en que se reparten los dineros, de la forma en que se cotiza. ¿Reciben una buena pensión? En Uruguay, según este reporte del Banco Central de Uruguayo, hablaban de que sí, de que bueno, ellos cotizan el doble de Chile. Claro. Entonces, tasa el doble y con un mercado laboral más fuerte que Chile. Entonces, sí, reciben más pensión. Si están con un sistema de reparto, ¿cuántos años tienen que haber cotizado en Uruguay para tener una buena pensión? 30 años. 30 años. Y en Chile, por los números que yo recuerdo, cuando las personas que se están pensionando hoy día, en el caso de los hombres, en promedio han cotizado como 20 y las mujeres han cotizado como 10 y algo. Entonces tendríamos a poquita gente en Chile recibiendo una muy buena pensión, que también se puede hacer, pero creo que a nivel de política pública le pago pensión a poquitos que cumplieron los 30 años y el resto colaboró porque la persona que en Uruguay cotizó 28 años recibe 0. Claro. Ahora, ahí el tema de Uruguay es curioso cómo registran eso, tienen como que de repente creo que le dan pensión igual al que cotiza menos, pero la regla que está ahí puesta es mínimo 30 años cotizado para recibir la pensión de reparto. Claro, que hay Eso es la regla. Con un nivel de formalidad más alto es más probable llegar a sus 30 años de cotización, pero si uno ve la realidad chilena, si lo que se quiere copiar es poder acceder a beneficios fijos con 30 años, va a ser poquita la gente que va a poder recibirlo. ¿Qué es lo que están mirando desde Chile como para copiar de Uruguay? ¿Se ha entrado a ese detalle? Sí, eso es lo que he tratado de ver. Es que Mario Marcel lo dijo en una entrevista, en un seminario, de que tal vez ellos a lo que se referían era a este tema de la administración de cuentas, de que en este sistema está el de reparto, que es administrado por el Estado, administrado por el Banco de Previsión Social, que administra las cuentas, y el componente de capitalización individual es administrado por entes, es recaudado por el Estado, y en que el afiliado elige quién administra sus fondos. Las AFAP, que son ya las AFP. La AFP, claro. Si la administra las AFP privadas o el mismo Estado. Y ellas eligen. Me tinca que Mario Marcel se refería tal vez a eso. Perfecto. A eso de que... ¿Y cuánto le cuesta a Uruguay tener toda esa administración? Porque tener a alguien que administre esa plata, que recaude, que la invierta, que lleve, tiene un costo administrativo, tiene un costo estatal que se debe pagar, me imagino, o a nivel de comisiones o a nivel de presupuesto uruguayo. ¿Tienes ese dato o te meto? No, ese dato yo no lo tengo. Ese es un dato, cuánto cuesta todo eso administrarlo. Ahora, también un poco respecto, volviendo a lo que decían antes, porque esa era la fortaleza de Uruguay respecto a Chile, ¿cierto? ¿Cuál es la debilidad de Uruguay respecto a Chile? Déjemela ahí. Esto es como Don Francisco, ¿ah? Déjemelo ahí. ¿Cuál es la debilidad que tiene Uruguay respecto de Chile en el sistema? Sí. Lo vamos a conocer al regreso de la siguiente pausa, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Pero antes, déjame contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría
y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en la Agricultura, como todos los días domingo a esta hora de la mañana. Este lunes estreno 21 horas en nuestro canal de YouTube. Lo dejamos en suspenso en el bloque anterior. Hablamos de la fortaleza que tiene Uruguay respecto de Chile en su sistema de pensiones, una cotización mayor, una mayor formalización del mercado laboral. ¿Cuál es la ventaja que tiene Chile respecto de Uruguay, Elisa? Sí, la ventaja, o mejor dicho, la desventaja que tiene Uruguay respecto a Chile es el sistema de reparto. El sistema de reparto, ¿cierto? La mayor parte de la cotización de los trabajadores se va a reparto. Del 22%, 22,5%, un 17,25% se va a reparto. Se parece un poco a Suecia en ese sentido. Sí, sí. Porque son países que, o sea, los sistemas en el mundo, el primer sistema fue el reparto que se instaló. O sea, el sistema de capitalización individual que se creó en Chile en 1981 son nuevos, son sistemas que están partiendo. Bueno, hace 40 años, pero son... Pero en materia de seguridad social, 40 años aún sigue siendo un sistema nuevo. Todos vienen de reparto. Entonces, Uruguay tiene un fuerte componente de reparto. ¿Y qué ocurre con el reparto de Uruguay? Que las cotizaciones de los actuales trabajadores no alcanzan a financiar las actuales pensiones. No dan los números. ¿Y quién tiene que ponerse entonces? El Estado. Ya. Hay cuánta plata pone el Estado uruguayo para pagar las actuales pensiones de los jubilados. Un 6 puntos. 6 puntos del PIB. 6 puntos del PIB, pero mira que ando... 6,25 puntos del PIB. Juega la está lotería poniendo... griega. Pero me pero- imagino que va con una tendencia al alza ese monto. Y cada vez exactamente, en este mismo reportaje del Banco Central Uruguayo, ponen como urgencia, hoy estamos gastando mucho en las actuales pensiones y se proyecta, dado el envejecimiento de la población uruguaya, que esto va a ir creciendo. ¿Y hasta en el cuánto tiene próximo año. proyectado que le va a subir? No sé cuánto tiempo, pero ahí va creciendo, creo que hasta el 2000, lo proyectan hasta el 2050, puede llegar de 6 a 8 o 9 puntos. Ya, o sea, que se va es creciendo. mucha plata. Va creciendo. Cuando uno habla de puntos del PIB, un punto del PIB en Chile, por ejemplo, puede ser una reforma tributaria completa. Entonces, cuando hablamos de incrementar de 6 a 8,9 del PIB, o se dejan de financiar muchas otras cosas, o la carga tributaria aumenta en forma considerable para poder llegar a esos números. Ese es el gran problema que tiene Uruguay. Y además algo mucho más grave que tienen estos sistemas de reparto de beneficio definido, ¿cierto? Que también están instalados en Europa. En Europa también pasa lo mismo, que el Estado tiene que poner plata. O sea, en España el Estado pone España está mucha muy mal, plata para poder financiar las actuales pensiones. El Estado cuando financia este sistema, ¿a quién financia? ¿A quién está financiando el Estado? A los jubilados que cumplen los requisitos de contribución. ¿Quiénes son los afiliados que cumplen los requisitos? Los que cotizaron 30 años, 20 o 30 años. ¿Y quiénes son las personas que logran cotizar entre 20 y 30 años? Son gente que tienen buenos ingresos. Es gente que tiene trabajo estable y buenos sueldos. Entonces, en estos sistemas de beneficio definido, como en Uruguay, en que se traspasa esta plata de 6 puntos del PIB a los actuales jubilados, el Estado le está dando un subsidio súper regresivo. Le está dando plata a gente que tuvo una trayectoria laboral estable durante su vida. Claro, pero por otro lado hay gente que te contribuyó durante 30 años para financiar a los que antes pasaron por la misma etapa. O sea, Sí, pero actualmente igual el Estado está usando plata efectivamente pública pasa- para financiarle la pensión, y pensiones buenas, pasa a porque ser- son buenas pensiones. Pasa a ser regresivo, porque leía todavía ¿dónde era? Que en España estaban viendo si o bajaban el monto de las pensiones o aumentaban el monto de las contribuciones. Bueno, ¿y qué pasó en España cuando hicieron ese anuncio? Bueno, es políticamente complicado, por eso es Se que... fueron todos los jubilados a las calles. Ahí Obviamente, o sea, portada si tú trabajaste 30 años con una promesa, lo mínimo es que la promesa te la Que lo cumplan. mientras estés con vida. Pero creo que pasa en Chile, por eso este punto ahí me gusta todo. Si bien Uruguay gasta un 6% de su PIB en pagar las pensiones de la gente que cotizó durante 30 años, o sea, a las pensiones de gente que trabajó por una estabilidad laboral buena y buenos sueldos, ¿cierto? Que es regresivo. ¿Cuánto gasta Uruguay en emplear solidario? Acá lo tengo anotado, gasta un 0,35% del PIB. ¿Y cuánto gasta Chile con la PGU? Chile está gastando un 2,5%, va a llegar a gastar 3% en pleno régimen. Perfecto. O sea, Chile, con su sistema de capitalización individual, como no tiene que hacer cargo de las pensiones de reparto, ¿cierto? Porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos, Claro. y cada uno paga su propia pensión. O sea, si yo trabajo bien y me va bien, si yo gano buen sueldo y trabajo toda mi vida,
Yo con mi esfuerzo me pago a mí mismo. El Estado no me tiene que subsidiar a mí. Yo lo hice bien, porque lo invierto en el mercado de capitales y yo me jubilo con lo que yo trabajé y el Estado no me subsidia. Pero la solidaridad que existiría en el sistema, que lo que está buscando el gobierno, existiría a través de la PGU, que eso básicamente se paga con impuestos generales. Y eso le da más espacio al Estado, tener más plata, más espacio para poder focalizarse en la gente que no pudo trabajar de manera sistemática y que es el plan solidario focalizado en la gente más vulnerable. Entonces Chile gasta más plata en los más pobres, en los jubilados de menores ingresos, que Uruguay. Gasta 4 veces más. Y eso es gracias a este sistema de captación individual, que libera esa carga fiscal al Estado y se puede focalizar más en la gente más vulnerable. Esa es la gran ventaja que tiene Chile respecto a Uruguay, lo que se podría perder o se podría debilitar si transitamos al sistema de reparto. O sea, que tener mucho ojo con eso. Perfecto. O sea, vemos que respecto del sistema uruguayo lo que se estaría viendo es este esquema de administrar cuentas, pero la pregunta más de fondo no está contestada aún. Sí, ¿Para qué queremos administrar cuentas yendo a un esquema solidario de reparto en el esquema chileno con la solidaridad que ya tenemos a nivel de PGU? Además que hay otro detalle que recordé, que el BPS, que es el Banco de Previsión Social, al momento de pagar las pensiones la paga no modalidad de retiro programado, la paga modalidad de renta vitalicia. Sí. Que ese también es una de las cosas que se escuchó yo por lo menos se lo escuché a la ministra Jara, que estaban pensando precisamente en esa idea, que a lo mejor viene de ahí un poquitito la inspiración del sistema uruguayo. Bueno, con ese tema de la renta vitalicia no hay herencia. Esa es la gran gracia. También hay un tema ahí, porque con el tema de renta vitalicia lo que tú haces es que la gente que vive menos, lo que no alcanzó con su ahorro, lo que le sobró y no alcanzó a pagarse pensión, esa plata que le sobró se traslada a pagarla a la gente que vive más. Claro. Y eso también es regresivo, porque ¿quiénes son los que viven más? Lamentablemente la gente que vive más es gente que tuvo una vida más cómoda, más saludable, es la gente de mayor ingreso. La gente que tiene una vida más dura, con trabajos más duros, más físicos, y que son de menores sueldos, viven menos. Entonces, con este sistema de terminar con esa herencia, que la renta vitalicia también es regresivo. Está ahí dándole, puede provocar esa regresividad. Ahora, yo supe que lo que estaban pensando era una renta vitalicia con herencia. Bueno, nos encanta hacer híbridos aquí, pero al final del día una renta vitalicia con herencia lo que hace es que te paga menos pensión. Porque para poder asegurarte una herencia, dependiendo cuántos años después de haberte pensionado tú recibes herencia, tienes que castigar monto de la pensión a pagar todos los meses, porque no hay otra forma de que la compañía de seguro te dé una renta vitalicia con herencia asegurada. O sea, están tomando una parte de lo que es el retiro programado con una parte de lo que es la renta vitalicia, castigando pensiones en lo que están pensando proponer algún día. Claro. Es interesante porque, claro, de alguna manera uno ve semejanzas en las ideas que existen en Suecia y las ideas que existen en Uruguay, y un poco insertarlas en el sistema que existe en Chile, pero da la impresión, Eli, que parece que Chile va en el camino correcto en el siguiente sentido, en entender primero la libertad del afiliado de escoger dónde eventualmente poner su dinero para hacerlo crecer. Primero, ese respeto a la libertad parece que de alguna manera este gobierno lo ha terminado por entender, pero creo que se está generando esta idea de ir generando una pensión a partir de capas, a partir de determinados pisos. El tema de la PGU está muy bien valorado por la gente. El tema de la capitalización individual, este 6% extra que se va a colocar seguramente en el piso superior. Se han hablado de otras fórmulas como la pensión a través del pago del IVA, quizás. La cotización a través del IVA, sí. Por el consumo. Es decir, se están buscando alternativas para de alguna manera tampoco estresar al Estado, porque si uno analiza el comparativo con Uruguay y Suecia, lo que ocurre es que estás frente a un Estado muy estresado por tener que cumplir esa promesa de pagar una pensión al final de la vida laboral de las personas. Sí, igual esa libertad de elegir en la propuesta es a la mitad, no es completa. Porque tú tienes libertad de elegir en la propuesta de quién administra las finanzas, quién decide dónde invertir tu ahorro, ¿cierto? Claro. Bueno. Pero hay otra parte del servicio que es también quién te atiende, quién administra tus cuentas, quién ve tu herencia, quién paga tu pensión. Y esa parte, que es la parte de la administración de cuentas, quieren que todo pase a un ente estatal. Entonces ahí también está dirigiendo una libertad. ¿Qué pasa si una persona está cómoda con su FP? Ya muchos años con ella, ha tenido buena experiencia y quiere seguir ahí, en vez de irse al Estado y hacer cola en Chile Atiende. Le está restringiendo esa libertad, si quiere seguir atendiendo. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y tal vez me gustaría poner como la competencia del Estado en la administración de cuentas. En vez de que se imponga al Estado de que él va a administrar todo,
tal vez que el Estado crea este ente y que la gente pueda elegir. Si alguien ha tenido una mala experiencia con su AFP, libremente puede irse para allá. Oye, ¿sabéis qué? Ustedes me han entendido mal, así que voy a echar suerte con este ente del Estado que administre mis cuentas. Pero la gente que ha estado cómoda con su AFP, que ha tenido buen trato, ha tenido buena experiencia, se mantiene ahí. Yo creo que eso sería más completo, una libertad de elección más completa. Sí. Elisa, usted en perspectiva, bueno, ha analizado el caso sueco, el caso uruguayo, ha analizado otros países más respecto a... Sí. ¿Qué país tú mirarías para sacar ideas para Chile? Como siempre, hay que ver un país con una historia parecida de Chile, que viene con una trayectoria parecida y con características del mercado laboral también parecidas. Pero ahora estamos estudiando dos países. Estamos mirando a Australia y estamos estudiando a Dinamarca también. Lo estamos analizando. Todos los países son muy parecidos a Chile. Tienen alguna diferencia, pero en la base es muy parecido. Son países en que lo más importante es la capitalización individual, ¿cierto? Y en esta capitalización individual la gente elige quién administra sus cuentas, sus recursos, y con un pilar solidario pagado por el Estado, con impuestos generales, base para garantizar pensiones mínimas a los trabajadores. Muy parecido a lo que es tenemos bien acá. Parecido. Ahora hay que estudiar bien cómo es la estructura, más detalles, pero mirada general es bien parecida a Chile. Y estos dos países son países que están top 10 en el ranking Mercer, le ha ido muy bien. ¿Qué es el ranking Mercer? Porque lo hemos hablado otras veces, pero para las personas que nos pueden estar escuchando, que no lo han escuchado es antes. Un ranking internacional en que evalúan los diferentes sistemas de pensiones en el mundo. La evalúan según el monto que entrega la pensión, o sea, su tasa de reemplazo, su sostenibilidad. O sea, en este caso, por ejemplo, España tendría nota casi 0, porque sostenible no es. Sostenibilidad y creo que hace falta un factor más. Pues son diferentes características. Perfecto. Y evalúan los sistemas de pensión en el mundo y le hacen un ranking. ¿Y cómo está Chile hoy en ese ranking, sabes? Chile, ¿en qué lugar está? No está top 10. No está top 10. Chile tiene muy buena la sostenibilidad. Chile lo que tiene muy débil es el pago de pensión, que las pensiones son bajas un poco porque Chile la gente cotiza muy poco. Ya, pero eso es antes o después de PGU, o sea, ¿se ha alcanzado a evaluar en ese ranking el impacto PGU? Hay que ver ese nuevo ranking con el nuevo PGU, claro, porque ahí va a cambiar mucho. Yo creo que ahí debiésemos subir algunos puestos. A nosotros nos encanta estar en los top 10 en los rankings. Sí. En el ranking FIFA estamos abajo, imagínate poner un ranking de pensiones, subir un poquito. Bueno, pero... No, ahí debe subir bastante, con la PGU. Sí, y eso es súper importante verlo. O sea, es muy usual, y lo hemos visto no solamente en pensiones, en otros temas, ir copiando ideas. Pero la idea es copiar ideas que te sirvan, pues, ideas que te puedan hacer que tengas pensiones más altas, y por eso los países que estabas mencionando tú recién como que harían harto más sentido que los que hemos escuchado de las autoridades. O sea, sea más acorde a la realidad nuestra. Más acorde con que ya tiene una PGU o un pilar solidario que te permite una línea sobre línea de la pobreza, luego este pilar contributivo, ir mejorando quién administra las plata. Ahora, seguramente en Australia y en Dinamarca, y es la razón por la que ellos deben estar en el top 10, es que probablemente tienen un mercado laboral más fuerte, tienen un alto nivel de cotización, seguramente porque deben tener menos lagunas de las que tienen en Chile, seguramente el mercado femenino está más desarrollado, seguramente hay otras cosas que van más allá del sistema, que tienen que ver básicamente con cómo se trabaja en el país, ¿no? Sí, todas esas cosas justamente son muchos detalles que estamos analizando y ver qué hace la diferencia, ¿cierto? ¿Qué hace la diferencia respecto a un sistema bien parecido a Chile y qué hace la diferencia en que entregan una pensión más alta? Así que vamos a tener que volver a invitarte cuando esté listo ese estudio respecto a Dinamarca y respecto a Australia. Estamos ahí analizándolo. Sí. Bien interesante. Tiene sentido eso de que a lo mejor la atención a la reforma es, claro, es ponerle más pisos al sistema que permitan tener una mejor jubilación, pero claramente el kit del asunto final es cómo mejoras el mercado laboral en Chile. Sí. Porque ahí pasa probablemente el cambio. Yo quiero agradecerle profundamente a Elisa Cabezón, directora ejecutiva del Observatorio de Perspectivas, por habernos acompañado el día de hoy, economista de la Universidad Católica. Creo que ha sido sumamente clara para explicarnos estos pequeños, grandes detalles que tienen tanto el sistema sueco como el uruguayo, y bueno, ojalá que la gente le haya servido un poco para entender de qué se trata y cómo podría eventualmente venir la nueva reforma. Así que, Elisa, muchas gracias por venir.
Gracias, Eugenio. Gracias, Pedro. No, gracias a ti, Elisa, por acompañarnos hoy. Ha sido sumamente clara para poder entender sistemas que realmente no lo son tanto, así que felices de haber podido conversar hoy contigo. Espero que a ustedes les haya servido también para conocer qué es lo que están pensando nuestras actuales autoridades, hacia dónde quieren llevar nuestro sistema previsional y vea si eso le parece que es lo más razonable o no. El día que tengamos reforma presentada, que como decíamos al comienzo, se ha ido postergando en el tiempo, así que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene. Exactamente. Para usted que nos escucha, para usted que nos ve, nos vemos la próxima semana. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.